El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. El concepto de inteligencia emocional, aunque esté de actualidad, tiene un claro precursor en el concepto de inteligencia social del psicólogo Edward Thorndike de 1920, quien la definió como la habilidad para comprender, dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Para Thorndike, además de la inteligencia social, existen también otros dos tipos de inteligencias: la abstracta, que es la habilidad para manejar ideas, y la mecánica, que es la habilidad para entender y manejar objetos. Un ilustre antecedente cercano de la inteligencia emocional lo constituyen las teorías de las inteligencias múltiples del Dr. Howard Gardner de la Universidad de Harvard, quien plantea que las personas tenemos 7 tipos de inteligencia que nos relacionan con el mundo. A grandes rasgos, estas inteligencias son: la inteligencia lingüística. Esta es la inteligencia relacionada con nuestra capacidad verbal, con el lenguaje y con las palabras. La inteligencia lógica tiene que ver con el desarrollo del pensamiento abstracto, con la precisión y la organización a través de pautas o secuencias. La inteligencia musical se relaciona directamente con las habilidades musicales y con los ritmos. La inteligencia visual espacial, que es la capacidad para integrar elementos, percibirlos y ordenarlos en el espacio, y poder establecer relaciones de tipo metafórico entre ellos. La inteligencia kinestésica abarca todo lo relacionado con el movimiento, tanto corporal como el de objetos y los reflejos. La inteligencia interpersonal, que implica la capacidad de establecer relaciones con otras personas. Y por último, la inteligencia intrapersonal. Esta se refiere al conocimiento de uno mismo y de todos los procesos relacionados, como la autoconfianza y la automotivación. Esta teoría introdujo entonces dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la competencia social y hasta cierto punto emocional: la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Gardner definió a ambas como sigue: la inteligencia interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se le hayan ocultado. Y la inteligencia intrapersonal la definió como el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta. Estos dos tipos de inteligencia de forma particular lo que hacen es entonces brindarnos pautas y nos generan esas habilidades, si las tenemos bien desarrolladas o si son nuestros puntos fuertes, para lograr manejar las relaciones con otros y con nosotros mismos. Las personas que tienen bien desarrolladas este tipo de inteligencia, por ejemplo la interpersonal, serán aquellos que son líderes, aquellas personas que parece que siempre pueden leer lo que estamos pensando porque se anticipan a nuestras conductas y nos dan las motivaciones o nos dan los resultados o nos dan los comentarios que esperamos para sentirnos mejor sin haberles comentado nada. Por otra parte, aquella persona que tiene bien desarrollada su inteligencia intrapersonal es aquella persona que goza de su soledad, que goza porque se conoce a sí misma, sabe qué necesita y lo busca. Luego de esto vemos cómo fue entonces que se originó el concepto de inteligencia emocional como una rama específica. En 1990, dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer, acuñaron un término cuya fama era muy difícil de imaginar. Este término era inteligencia emocional. Ahora, más de 10 años después de esa presentación en sociedad, pocas personas de los ambientes culturales, académicos o empresariales ignoran el término o su significado, y esto se debe fundamentalmente al trabajo de Daniel Goleman, investigador y periodista del New York Times, quien llevó el tema al centro de la atención en todo el mundo a través de su obra La inteligencia emocional en 1995.
Este nuevo concepto, investigado a fondo en la obra y en otras que se sucedieron con vertiginosa rapidez, irrumpe con una fuerza insospechada y hace tambalear las categorías establecidas para interpretar la conducta humana, que durante siglos se habían dedicado a desentrañarla, llámese psicología, educación, sociología, antropología u otras.